un mundo tan difícil, tener buenos amigos es casi imprescindible. Y cuando uno tiene además buenos amigos que son gente muy ocupada, generalmente la gente muy ocupada siempre tiene tiempo. Se lo digo porque vamos a dialogar unos minutos, nos da siempre este privilegio, con el vocero de la Cancillería de Israel. Usted seguramente lo conoce, Lior Hayat. Querido Lior, saludarte siempre es un placer. Shalom Miguel, shalom a todos los oyentes de Radio High. Gracias por esta invitación. Lior, estuviste hace pocos días en La Haya en este infame juicio que Sudáfrica, bueno, le plantea a Israel. Quisiera escucharte, hemos escuchado, pero tus vivencias en el lugar y tus reflexiones al respecto. Sí, es cierto, estuve la semana pasada en La Haya con el equipo, la selección legal del Estado de Israel que se presentó en la Corte Internacional de Justicia eh, con el motivo de desmentir las falsas acusaciones que planteó Sudáfrica, que pasó a ser el brazo legal del grupo terrorista Hamas. Había dos días de reuniones de las cortes. El primero fue la parte de Sudáfrica. La verdad es una de los días más difíciles de mi parte como diplomático israelí, es sentar ahí escuchando las mentiras que planteó Sudáfrica, eh, escuchando cuando los abogados sudafricanos abrieron sus bocas, se escuchó la voz de Hamas desde sus gargantas. Eh, y el día siguiente, el viernes, se presentó el equipo legal del Estado de Israel. Como decía antes, la selección israelí frente a la corte, y la verdad fue uno de los shows legales más impresionantes que yo he visto en mi vida, en el sentido de que en 3 horas desmantelaron uno tras otro las falsas acusaciones de Sudáfrica y dieron a los jueces las herramientas necesarias para tirar ese caso legal de la Corte. Ahora bien sabemos que si es la Corte Internacional de Justicia y debe ser un corte muy profesional, pero siempre hay. Siempre, ahí justo está y se nos entrecortó un poquito la señal. A ver, Lior, ¿me estás escuchando? Perdona, sí, hola, perdona. Sí, sí, ahora sí. No sé hasta qué punto me escucharon. Yo decía que la selección legal del Estado de Israel dio a los jueces las herramientas legales para tirar ese caso falso de la Corte, pero como bien sabemos, la Corte debe ser una Corte muy profesional, pero siempre hay políticas en esos foros, y nosotros confiamos que los jueces, los 17 jueces, Ujú. toman las decisiones necesarias y obvias, que Israel no tiene ninguna intención para cometer genocidio, y de hecho el que tiene que defenderse no es Israel sino Sudáfrica por su apoyo al grupo terrorista Hamas. Es un grupo terrorista que llama a un genocidio de los judíos en Israel y en todo el mundo. Es parte de Ujú, su plataforma. Y ujú. no solamente eso, es que está el de 7 de octubre trató de cometer un genocidio en el territorio israelí. Ujú. Eh, el hecho que Sudáfrica apoya Hamas, de hecho, lo pone en una violación de la Convención de Antigenocidio,
y ellos mismos tienen que estar defendiéndose, ¿no? Y no atacando a Israel. Lior, algunos otros países se sumaron de alguna manera a Sudáfrica, no en la presentación formal porque ellos son los denunciantes, pero sí desde lo político y algo más. Y algunos también de esta Latinoamérica, Chile, Colombia. ¿Qué dirías? Sí, es muy lamentable, especialmente por el solo hecho que no tiene ninguna base ese caso legal y lo han hecho por una presión política, pero esperemos que con la decisión de la Corte, de los jueces, van a entender sus errores. Creo que lo que hemos visto de Sudáfrica es una mancha para generaciones para este país. Acusar a Israel de genocidio mientras Israel está luchando por la autodefensa contra una organización terrorista que todavía sigue teniendo 136 secuestrados en sus manos. Y en las 3 horas de la presentación de Sudáfrica no mencionó los secuestrados ni una palabra. Y más que eso, cuando hablaban del masacre del 7 de octubre, que casi no lo mencionó, dijo Sudáfrica que lo condenó, que es una gran mentira. De hecho, el mismo 7 de octubre, Sudáfrica acusó a Israel por esa nueva vuelta de violencia, mientras los terroristas de Hamas estaban todavía masacrando ciudadanos israelíes en el territorio israelí. Es una hipocresía que no he visto en mi vida nunca. Lior, seguro ustedes analizaron en profundidad las motivaciones de Sudáfrica. Nosotros tuvimos la oportunidad aquí de entrevistar a una persona que vive, nos hablaba de la política interna, que en realidad esto responde a una necesidad electoral del partido que está, porque tiene 750.000 votantes musulmanes y la comunidad judía del lugar es pequeña. Hicieron números, dijeron cómo nos simpatizamos con estos votantes musulmanes. Esto puede ser también lo que pasa en otros lados, pienso la comunidad palestina en Chile, lo que pasa en Colombia, que es un poco distinto. Digo, hay algo de esto cuando se analiza. Y por otro lado, en la política exterior de Israel, ¿qué significa en el vínculo bilateral con Sudáfrica, con Chile, con Colombia, con aquellos que se sumaron a esta denuncia por genocidio contra Israel? Tiene que ver con el poder de los votantes musulmanes, sin ninguna duda, pero tiene que ver también con asuntos económicos. Lamento decirlo, pero el partido sudafricano que está en poder estaba a punto en una crisis económica al punto de no poder presentarse a las próximas elecciones en el mayo de este año. En ese sentido, 2 días después del juicio en La Haya, el mismo partido dijo que ya no están en una quiebra económica, quiere decir que resultaron todos los problemas económicos que tenían antes del juicio. Y uno se pregunta cómo puede ser que ese milagro económico ocurrió, que después de acusar a Israel en forma milagrosa se llenaron todas sus cuentas bancarias y ya no están en quiebra. Eso es una cosa para otras personas para preguntar y investigar. Lo que sí puedo decir, que todos los que apoyaron a Sudáfrica en su falsa acusación contra Israel es una mancha a sus países, a sus políticas, y lamento mucho decir que también va a crear consecuencias en el nivel de las relaciones de Israel con estos países. Sabemos muy bien que tenemos muchos amigos
en América Latina, en Brasil, en Colombia, en Chile, pero en las decisiones de sus gobiernos de apoyar una falsa acusación contra Israel va a tener, va a causar otro tipo de conversación y diálogo entre los gobiernos. Bien, había omitido, mirá, Brasil, ni más ni menos, ¿eh? País Sí, sí. enorme en este continente y todo esto. Y te agrego la Y última. lo interesante en Brasil, porque tenemos encuestas que estamos haciendo, que más de 80% de los brasileños apoyan a Israel en su lucha contra Hamas. Y lo que representa el gobierno de Brasil no es la opinión de los brasileros, sino una decisión política anti-israelí. Debe ser más o menos similar en Colombia también, que conocemos, e incluso en Chile, que hay otras realidades, pero es interesante que a veces los gobiernos, en el tema específico de Israel, no representan el sentir de sus pueblos. Lior, la última, y agradeciéndote enormemente, sé de tu agenda, digo, hay preocupación porque obviamente todavía la operación militar continúa, y también esta operación se amplió a muchos otros frentes con Hezbollah en el norte, nuestra audiencia lo sabe bien, pero hay preocupación en estas latitudes respecto de la seguridad. Hubo un intento de atentado terrorista en Brasil, hubo algún otro que pareció que venía para la Argentina. ¿Hay algún tipo de alerta? La Cancillería de Israel sacó alguna lista de países que veían con preocupación. ¿Quisieras sobre esto decir algo? Lo que quiero decir son dos cosas. La primera, sí estamos en alerta, porque sabemos que el terrorismo radical musulmán liderado por Irán no tiene límites. Ya lo hemos visto en Argentina en los años 90, lo hemos visto en Asia, lo hemos visto en Europa, hasta en los últimos años. Y hay que tomar las medidas necesarias porque ellos buscan tanto a los israelíes, los representantes oficiales del Estado de Israel, pero también las comunidades judías, en forma general. La segunda cosa quiero decir, Israel está en una guerra en Gaza frente a un grupo terrorista, pero también en una guerra en Líbano y está también atacado por un grupo terrorista desde Yemen. Israel es un país fuerte. Vamos a luchar contra esas amenazas y debe saber cualquiera que quiere atacar a Israel que nosotros le vamos a pegar, nosotros vamos a defendernos y cualquiera que va a tratar de matar o atacar a Israel, las fuerzas de seguridad de Israel van a llegar hasta él. Lior, la última, ahora sí, ¿el presidente Milei confirmó que llegará a Israel próximamente? Creo que no sé si ya está confirmado en forma oficial, pero nosotros obviamente estamos esperando esa visita del presidente de Argentina a Israel, un presidente que demostró más que una vez su apoyo al Estado de Israel y al pueblo judío y obviamente a la comunidad judía en Argentina. Lior Hayat, como siempre, el agradecimiento enorme por tu amistad, por tu tarea y por estar ahí siempre poniendo el cuerpo frente a los desafíos que tiene el Estado de Israel. Hasta la próxima y mejores noticias. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo fuerte y shalom desde Jerusalén. El vocero de la Cancillería de Israel, nuestro amigo Lior Hayat, claro, preciso, respecto del juicio en La Haya, de lo que hay atrás, de las relaciones bilaterales de Israel con estos países, no solo con Sudáfrica, e incluso sobre la seguridad y el terrorismo para tener presente.